para abajo como quien baja al Huaurán. En el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de esta ciudad, el doctor Ponciano del Pino realizó la presentación del libro En nombre del gobierno, El Perú y Uchurajay, un siglo de política campesina. Lucho Morales induce las preguntas para el diario Marca y aparece la visión de Juana Lidia Argumedo, hermana del otro argumado ejecutado, que había estado detenido en la comunidad por haber visto a un comunero con botas, con reloj y que hablaba castellano. Sí. Trabajo antropológico e histórico que costó muchos años de investigación al ex alumno y docente de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Y había otra pareja que rastrea a Ponciano, que ya había ido a Lima, se instalan con él, traen artefactos, radios, y van y vuelven. Había 2 tiendas que vendían productos industriales. No era que estaban, como señala el doctor Vargas Llosa y su equipo de antropólogos. A través de las voces y experiencias de las comunidades campesinas de las alturas de Huanta, duramente afectadas por la violencia, Ponciano del Pino explora los entretelones de una historia local cuyos sucesos más conocidos fue la matanza de 8 periodistas y 2 comuneros en Uchurajay en 1983. En respuesta a la muerte del presidente de la comunidad, Alejandro Gómez. Es que lo sabían, ese es otro aporte del doctor Ponciano, que anteriormente algo había trabajado aquí en Berlín. Demonizan a los senderistas, los convierten en otros. Mana Almayo, Tutapure, Mandacuna, Supay Bawowa. Como panelistas en la presentación de este texto estuvieron el antropólogo José Coronel Aguirre y Nelson Pereira Chávez, actual docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Que tiene que ver con la actoría de los campesinos, la actoría política de los campesinos durante el siglo XX. Ponciano del Pino es historiador, egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aquí en Ayacucho, donde además fue profesor entre 1990 y el año 2000. Fue mi profesor en varias asignaturas de historia en la Facultad de Ciencias Sociales. Desde los años 90, Ponciano empezó a hacer trabajo de campo en Uchurajay, sacó algunas publicaciones que terminan condensándose en este magnífico trabajo. El texto, como su nombre lo indica, estudia un siglo del proceso histórico y de las luchas de los campesinos de la comunidad de Uchurajay en la provincia de Huanta a través de las herramientas de la memoria y del silencio. Los relatos incompletos de esta tragedia silencian una amplia historia comunal que envuelve conflictos, silencios, verdades, sentidos de autoridad, estrategias políticas y búsquedas del gobierno. Fueron con ellos que nos posibilitaron que nosotros pudiéramos visitar estas comunidades. Y recuerdo en esos primeros años, cuando Adrián decía, mira, hemos vivido con tantos años en tiempo de hacienda, ¿para qué queremos otro patrón en relación a Sendero? Esas ideas fueron germinando para poder comenzar a entender esta historia con mucho más amplitud en términos de verlo históricamente. Es decir, para entender lo que se vivió en los 80s con la violencia, había que entender la historia de esta región, la historia de esta ciudad, la historia de estas comunidades a lo largo del siglo XX. Y lo que fuimos encontrando en este largo proceso de investigación fue... El libro no solo relata la tragedia de los 8 periodistas, sino que narra, en la investigación del autor, el análisis de la memoria de sus protagonistas y nos remonta a una lucha por el amparo y protección del Estado desde el siglo XX y que a lo largo de los años buscarán, en figuras como Fernando Belaúnde, apoyo para liberarse de la explotación de las haciendas. Lo mismo hicieron por esos mismos días en Huaychao, contra el presidente y el teniente gobernador de la comunidad, Eusebio Gente y Pedro Rimachi. José Coronel
En la presentación cuenta los estigmas intelectuales y estereotipos culturales que se ciernen sobre estas poblaciones que han entorpecido el camino para entender la vida política de estas comunidades y sus luchas por formar parte del Perú. Los días siguientes los comuneros estaban en alerta, pendientes de un ataque inmediato del Sendero, porque estamos hablando del 23, 24 de... En tanto, Ponciano del Pino, en su alocución, ubica las memorias en una línea histórica y nacional para comprender el lugar que ocuparon. En los años de violencia política, los comuneros de Huanta. En este libro, alienta a no dejar las memorias de las víctimas directas en los márgenes, ni que les quiten el derecho de pensar su pasado. Comenzó luego de estudiar a fines de los 80s en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga y comenzamos a salir acompañando el proceso de retorno que se daba en ese entonces, el 93, 94, junto con Pepe, junto con Carlos Iván de Gregori. A veces, para que imaginen, nosotros íbamos a pie desde Chaca hasta Uchurajay, o pasando por Purus, pasando por Punya, o hacia el lado de Huaychao, o para ir a Carabobrán, pasábamos por Huaynacancha. No había carretera. En la actividad estuvieron presentes algunos protagonistas de esta historia, entre comuneros, periodistas y pobladores que estuvieron presentes en la presentación de esta nueva obra intelectual que se escribe sobre la historia de la Esmeralda de los Andes. La investigación fue ampliando su temporalidad. Si bien en un primer momento nos interesaba entender, por un lado, en el caso de Uchurajay, la matanza de los periodistas. Luego, para entender la matanza de los periodistas, había que entender el contexto en el que vivían estas comunidades. Y luego me fui dando cuenta, acá está Adrián, por favor, Adrián, entra.